No importa quién soy yo. Lo importante es lo que estás a punto de descubrir. Bienvenido a Project Delta. Aquí comienza tu acceso a la información que ellos intentaron ocultar. Durante mucho tiempo creímos que el poder del mundo estaba en manos de los gobiernos, que los presidentes, los parlamentos y los bancos centrales decidían el rumbo de nuestras economías y nuestras vidas. Pero lo que estás a punto de escuchar demuestra que el verdadero poder no está en las urnas, ni en los ministerios. Está concentrado en una sola entidad global que no responde ante ninguna nación. BlackRock. BlackRock no es una empresa más del sistema financiero. Según datos oficiales de la Reserva Federal de Estados Unidos, es el mayor gestor de activos del mundo, con más de $10 billones bajo administración directa. Pero su verdadero poder se extiende mucho más allá. A través de su sistema de inteligencia artificial llamado Aladdin, BlackRock supervisa más de $21 billones en activos globales, pertenecientes a gobiernos, fondos de pensiones, bancos centrales y corporaciones internacionales. Es decir, BlackRock tiene acceso en tiempo real al movimiento del dinero de casi todo el planeta. Este sistema, mencionado directamente en documentos de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, opera de forma automática. No necesita la aprobación de un parlamento, ni de un presidente. Es un cerebro artificial que mueve mercados globales y puede provocar, en cuestión de segundos, el ascenso o la caída de una economía nacional. En julio de 2020, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, EPRS, publicó un informe advirtiendo del riesgo de pérdida de soberanía económica y digital frente a actores financieros globales. Aunque el informe no menciona directamente a BlackRock por nombre, su análisis hace referencia clara al modelo de poder de grandes gestoras de activos no europeas que operan sin regulación efectiva, controlando infraestructuras críticas de datos y deuda pública. Ese mismo año, el Defensor del Pueblo Europeo, European Ombudsman, inició una investigación contra la Comisión Europea por adjudicar un contrato a BlackRock para asesorar políticas financieras dentro de la Unión Europea. En su resolución, la Ombudsman Emily O'Reilly declaró que la Comisión no evaluó adecuadamente el riesgo de conflicto de intereses y advirtió del peligro de permitir que una empresa con poder financiero global influya en las regulaciones que ella misma se beneficiará. Esta declaración consta oficialmente en su informe del 25 de noviembre de 2020. BlackRock no solo participa en el mercado, BlackRock diseña las reglas del mercado. No es observador del sistema financiero, es el sistema financiero. BlackRock crece mientras los gobiernos se debilitan. Durante la crisis financiera de 2008, el sistema bancario entra en colapso, pero no es un presidente ni un banco central quien da la orden de rescate, es BlackRock. De acuerdo con los propios registros de la Reserva Federal de Estados Unidos, BlackRock es contratada para evaluar qué bancos deberían sobrevivir y cuáles caer. Se convierte en juez, operador y beneficiario a la vez. Esa misma estructura se repite en 2020, cuando estalla la pandemia. La economía global se detiene, los mercados colapsan y una vez más, BlackRock es convocada para dirigir los programas de compra de activos públicos y corporativos. Según el comunicado oficial de la Reserva Federal del 15 de marzo de 2020, BlackRock gestiona estos programas en nombre del gobierno, pero al mismo tiempo, BlackRock mantiene posiciones financieras en las mismas empresas y sectores que está rescatando. El poder de BlackRock no reside solo en su dinero, sino en su sistema. Ese sistema tiene un nombre, Aladdin. No es un software como los demás, es un cerebro financiero basado en inteligencia artificial que monitorea el movimiento del dinero global en tiempo real. Según registros públicos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y publicaciones del periódico Financial Times, Aladdin tiene acceso directo a los datos de más de 200.000 activos financieros, supervisa los mercados de 49 países
y ejecuta decisiones automáticas que representan cerca del 10% del dinero existente en el planeta. Los gobiernos discuten políticas. Aladdin simplemente decide. BlackRock no espera a que los gobiernos actúen. Actúa antes. Cuando la información llega a los medios, BlackRock ya ha tomado posición. Esa asimetría convierte a esta entidad en algo más que un fondo de inversión. Es una infraestructura global con capacidad para influir en monedas nacionales, en el precio de los alimentos, en el acceso a la vivienda y en la estabilidad de los gobiernos. Mientras millones de personas pierden sus empleos y su acceso a la vivienda, BlackRock compra propiedades enteras. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos, BlackRock y otras firmas similares adquieren viviendas unifamiliares pagando por encima del precio de mercado, desplazando a compradores individuales y convirtiendo dichas viviendas en activos financieros de alquiler permanente. Cuando nadie puede permitirse comprar una casa, todos deben alquilar. Y cuando todos deben alquilar, los dueños del sistema financiero no solo controlan la economía, controlan la vida de las personas. El mismo patrón se repite en la guerra. En diciembre de 2022, el propio gobierno de Ucrania publica un comunicado oficial anunciando un acuerdo con BlackRock para dirigir la reconstrucción económica del país. Energía, infraestructura, transporte, todo pasará bajo la supervisión de una entidad privada. La guerra destruye, BlackRock reconstruye y con la reconstrucción obtiene control a largo plazo. No hay batalla que no represente una oportunidad. No hay crisis que no pueda ser monetizada. El poder de BlackRock se extiende también al sector farmacéutico. Durante la pandemia, mientras los ciudadanos permanecen confinados, BlackRock incrementa sus inversiones en compañías como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Según informes públicos de la Comisión de Bolsa y Valores, BlackRock obtiene beneficios directos del desarrollo de vacunas, mientras al mismo tiempo gestiona programas gubernamentales de rescate económico relacionados con la pandemia. No observa el sistema, lo codifica y lo aprovecha. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que BlackRock participa en la elaboración de regulaciones globales. En 2020, el Defensor del Pueblo Europeo emite un informe declarando que la Comisión Europea no evaluó adecuadamente los conflictos de interés al contratar a BlackRock para asesorar políticas de finanzas sostenibles. BlackRock no solo invierte en el mercado, diseña las normas que regirán ese mercado. No solo participa en la economía, se convierte en el árbitro de la economía, en el programador del futuro. BlackRock ya no opera como una entidad privada tradicional. Su influencia forma parte de un ecosistema financiero y tecnológico global que funciona por encima de los estados. Cuando el Consejo de Estabilidad Financiera del G20 declara en sus informes que los grandes gestores de activos constituyen una infraestructura crítica del sistema financiero mundial, está reconociendo que entidades como BlackRock no son simples actores, son la red que sostiene el sistema. Y cuando una red sostiene el sistema depende de esa red para sobrevivir. Este poder no se basa únicamente en la riqueza, se basa en el control de los datos. BlackRock sabe dónde se mueve el dinero, qué empresas van a colapsar, qué gobiernos son solventes y cuáles están al borde del colapso. Su inteligencia artificial no analiza el mundo, lo anticipa. Y cuando una entidad puede anticipar el movimiento global del capital, puede guiar ese movimiento para producir resultados favorables a sus intereses. Poco a poco, este control financiero se transforma en control social. Lo que comenzó como un sistema para gestionar inversiones, ahora se convierte en la arquitectura base para gobernar comportamientos humanos. Si BlackRock controla tu pensión, tu hipoteca,
tu energía, tu acceso a alimentos y tus datos digitales, entonces controla también tus decisiones. La dependencia económica se convierte en obediencia psicológica. Este modelo no es cosa del futuro, está ocurriendo ahora, y su siguiente fase ya ha sido anunciada por los organismos internacionales. El Foro Económico Mundial, en su informe titulado Shaping the Future of Digital Economy, establece como prioridad global la integración de la identidad digital, el historial financiero y el comportamiento social en un único sistema que permita evaluar la confiabilidad de cada individuo. En ese modelo, no eres un ciudadano con derechos, eres un perfil con puntuación. Ese sistema tiene un nombre: crédito social digital. Un mecanismo donde el acceso a tu dinero, a tus servicios, a tu movilidad y a tu vida cotidiana depende de tu conformidad con las directrices del sistema. Si cumples, el sistema te recompensa. Si cuestionas, el sistema te apaga. Todo lo que has visto en este episodio no es el final del camino, es la infraestructura previa. BlackRock controla la economía global. Ahora esa economía será utilizada para implementar un nuevo tipo de control: el control sobre la conducta humana. Y ese será el tema del próximo episodio. En el próximo capítulo de Project Delta, descubrirás cómo se construye el mecanismo que determinará quién puede comprar, quién puede viajar, quién puede trabajar y quién será eliminado digitalmente. No será decidido en una votación. Será activado por las mismas entidades que hoy controlan el sistema financiero. Estás a punto de ver el nacimiento del crédito social digital. Y una vez lo entiendas, comprenderás que no estamos perdiendo libertad. Ya la hemos entregado.